cómo las cerezas de Chile conquistaron a China y convirtieron a Hernán Garcés en el mayor exportador de esta fruta del mundo. Pero ¿cómo se creó esta empresa y cuál es su historia? La historia de Garcés Fruit se remonta al año 1965, cuando los padres de Hernán Garcés deciden arrendar un campo de 30 hectáreas en San Francisco de Mostazal, donde sembraron papas y tenían algo de ganadería. Al cabo de 2 años, deciden quedarse en la zona y compran 120 hectáreas. En los años 70 comienzan con la producción de duraznos y uva de mesa, destinados al mercado nacional. Con la apertura de mercados ocurrida en Chile a partir del año 1975, deciden comenzar a exportar uva de mesa a los Estados Unidos, lo cual les permitió aumentar la superficie de terrenos propios y consolidar sus finanzas. Hernán comenzó muy joven a trabajar con su padre y juntos plantaron las primeras 10 hectáreas de cerezas en 1982. Las cerezas tenían baja rentabilidad. El primero de los problemas era que su procesamiento y embalaje exigía mucha mano de obra. La fruta tenía que ser limpiada y clasificada por calibre a mano. Además, su mercado era reducido, debido a su extrema delicadeza, la que le impedía viajar muchos días con la tecnología que existía en esos años. En 1985, logran la primera exportación de cerezas a Estados Unidos. Como no existía la tecnología para transportarlas por barco, la enviaban en avión. La cereza una vez cortada duraba apenas 7 días. Tras el fallecimiento de su padre en 1994, Hernán y su hermano Pablo se hacen cargo del negocio. En esos momentos, una pequeña exportadora frutícola. Con más ganas que conocimiento del inglés, Hernán se embarcó apoyado por las traducciones de su esposa Mónica en una serie de viajes para conocer la tecnología de las cerezas en Estados Unidos. Varios fueron sus descubrimientos: el uso de agua para mover las cerezas al interior del patkin y la existencia de bolsas con atmósfera modificada, en las que se hace dormir las frutas con altas dosis de CO2. Hernán decidió jugársela y trajeron a Chile estos avances. Esto permitió exportar vía marítima gracias a que estos contenedores de atmósfera controlada prolongaban la vida útil de las cerezas. El salto fue notable. Con estos adelantos se pasó de vender de solo en América Latina y Estados Unidos, hasta llegar a Asia y realizar en 1996 su primer envío a China, en un viaje de más de 40 días a Taiwán. Aún así, las cerezas que llegaban tenían poco tiempo para la venta en destino, y años después fue necesario modificar la cadena logística de transporte marítimo. Se creó el servicio Cherry Express, que dispuso de buques más pequeños y rápidos durante la exportación de cerezas, con lo cual se pudo alcanzar el puerto de Hong Kong en solo 22 días, unos 6 días más rápido que el transporte actual. En los últimos años, el auge de los precios ha generado una ola de nuevas plantaciones en Chile, y varios agricultores que antes se dedicaban a la uva comenzaron a cambiarse a los cerezos. La superficie chilena se triplicó en los últimos 10 años, y hoy llega a las 40.000 hectáreas. De ser un rubro marginal, los envíos de cerezas suman $1.560 millones en 2019, con 40 millones de cajas, convirtiéndose en la principal fruta chilena de exportación en términos de valor, con 180.000 toneladas. Garcés Fruit fue un pionero en la introducción de tecnologías productivas y en la apertura de mercados, factores que convirtieron a este cultivo en uno de los más rentables del agro chileno. Hernán vio en las cerezas en China cuando nadie lo pensaba, y desarrolló la tecnología, la logística y las relaciones comerciales para que ese mercado fuera viable. Hernán Garcés ha sido un líder que se ha anticipado, ha tomado riesgos y es un ejemplo a seguir cuando se trata de innovación en la industria frutícola.